Hola, ya sabes quiénes fueron los romanos, esos que crearon el imperio más grande y poderoso que jamás había visto la humanidad, los que con su ejército enorme conquistaron casi toda Europa y parte de África. Esos que hicieron caminos para comunicarse. Fíjense, caminos como este. Este es un camino romano muy famoso. Se llama la Vía Apia. Y si ustedes se acuerdan, había caminos como estos en todo el imperio. Construyeron acueductos, palacios, los que nos heredaron sus leyes y su cultura. Bueno, pues el Imperio Romano, a pesar de su gran poder y como muchos otros imperios, cayó. Llegó a su fin después de pasar a la historia y dejarnos un enorme legado. Para que caiga un imperio tan grande, se necesitan varias causas. Es decir, así como decimos que Roma no se hizo en un día, pues también podemos decir que Roma no cayó en un día. Muchas cosas pasaron que hicieron que esta potencia del mundo occidental dejara de existir. Bueno, por lo menos un pedacito de esta potencia. Hubo un periodo de la historia del imperio que se llamó la Pax Romana. Fíjate, como dice aquí, Pax Romana. Pax en latín, el idioma oficial del imperio, significa paz, con lo cual eso significa paz romana. Durante más de 200 años, los muchísimos pueblos que conformaban el imperio vivieron en paz, cada uno con su religión, pagando sus impuestos, cultivando la tierra y sin guerra. Eran muy diferentes entre sí, pero no se peleaban, se respetaban sus diferencias de costumbres y creencias. Vivían en paz y se sentían protegidos por un gran ejército y privilegiados por ser ciudadanos de Roma. La paz siempre trae progreso. Viviendo en paz, las personas mejoran, la economía mejora y se generan grandes riquezas. Durante esta paz romana, Roma creció y se hizo más fuerte. ¿Te imaginas cómo sería la vida en Colombia en paz? Aunque no somos un imperio como los romanos, si la paz llegara a ser una realidad en nuestro país, nuestras vidas de seguro cambiarían para mejorar. Tendríamos Pax colombiana. Pero bueno, en fin, volvamos a Roma. Como dicen por ahí, de eso tan bueno no dan tanto. Esta era de paz no duró para siempre y la cosa se empezó a desordenar en el imperio. Te voy a contar cuáles fueron las causas principales para que cayera el imperio. Las vamos a dividir. Las primeras fueron las causas económicas, las que tienen que ver con el dinerito, porque no era barato mantener semejante imperio. Alrededor del imperio había más personas que no eran parte de la grandiosa Roma y que buscaban nuevo espacio para vivir. Fíjate, aquí tenemos el mapa del imperio. Todo lo que está en verde son los territorios romanos, pero fíjate, lo que está en amarillo son territorios que no eran de Roma. Todas estas personas empezaron a entrar. Eran tribus que eran hostiles al imperio y empezaron a atacarlo. También en los mares de Roma había amenazas. En el mar Mediterráneo, fíjate, mira dónde está, que los romanos llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar, había piratas que cada vez más atacaban los barcos romanos. Fíjate, estaban entrando por aquí y atacaban los barcos por aquí. Estas tribus y los piratas alteraron el comercio. Es decir, ya no era tan fácil llevar cosas de un lugar del imperio a otro. Y entonces, algunas cosas empezaron a escasear. Otra causa económica que ayudó a la caída del imperio es que hacía un buen rato que el ejército romano no conquistaba nuevas tierras. Habían llegado a su límite de expansión. Se quedaron sin nuevos lugares para sacar oro y plata. Ya no había nuevas ciudades que saquear. Entonces, los emperadores, para poder mantener al ejército, que era carísimo porque era muy grande, y para pagar los privilegios de ser ciudadano, empezaron a cobrar cada vez más impuestos. Eso de los impuestos tan altos no le gustó a la gente. Era algo injusto. Además, la falta de oro y plata para hacer nuevas monedas terminó en una inflación terrible. Bueno, sí, ¿qué es inflación? Inflación es cuando cae el valor del dinero y suben mucho los precios, como lo tienes definido aquí. Entonces, la gente aburrida porque los impuestos eran demasiado altos y encima las cosas cada vez más caras, pues ya el dinero no les alcanzaba. Y los habitantes del imperio empezaron a no creer más en esto de la Gran Roma. Bueno, ya vistas las causas económicas,
Vamos a las segundas causas, las causas sociales. Esas que tienen que ver con los seres humanos y su organización. La primera, en el imperio vivía mucha, pero te estoy diciendo mucha gente, 40 millones de personas. La gente, pues para alimentarse, tiene que cultivar la tierra, ¿verdad? Pues claro, cultivar la tierra para alimentar a tanta gente y por un periodo tan largo causó esto, que el suelo perdiera su fertilidad. El suelo estaba sobreexplotado y ya no daba sus mejores frutos. Empezó a faltar la comida. La gente, al comer poco, se enfermaba más. ¿Y esto en qué termina? En que hay una caída de la población. Si la gente se muere más y más rápido, quedan menos personas para trabajar, para unirse al ejército, y la situación de cualquier lugar empeora. La pobreza empezó a aumentar, y las diferencias entre ricos y pobres eran más fuertes y visibles. Miren, este por ejemplo es un rico, que va aquí tan cómodo en su palanquín, y estos eran los pobres, trabajando y sin casi nada que comer. Otra causa social fue que el caos era tal que las personas se volvieron indiferentes, es decir, ya no les importaba trabajar para el imperio, ya no le creían a los gobernantes, se estaba volviendo difícil gobernar a los pueblos cada vez menos obedientes. La última causa social fue la terrible corrupción que se expandió por el imperio. Ya no eran los mejores quienes gobernaban. Se compraban los puestos, se malgastaba la riqueza y había luchas por el poder muy sucias. Y además, como si todo esto fuera poco, había otro grupo de causas. Las causas, mira, militares. El ejército romano era una parte muy importante, quizá la más importante del imperio. Ser soldado era el máximo honor. Ya ni te digo lo que significaba ser general. Poder, riqueza y estatus. Todos estaban dispuestos a morir por Roma. Esto fue así durante un tiempo, pero con la población decayendo y las personas inconformes, pues ser militar ya no era un honor. Ya nadie quería pertenecer al ejército. Entonces, los emperadores se vieron obligados a contratar a estos señores que estamos viendo aquí. Se llamaban mercenarios. Estos eran soldados que no eran romanos, eran soldados extranjeros que peleaban por dinero y no porque realmente les importara el imperio. No se veía muy bien el panorama, ¿verdad? Un poco de caos que iba a resultar en más caos. Para entonces llegó al poder un emperador, uno de los más famosos. Miren, ese que ven aquí. Se llamaba Diocleciano. Y entonces, él quería reordenar el imperio, hacer que Roma recuperara su grandeza. Tomó muchas decisiones importantes para esto. Puso precios fijos a las cosas para que bajara la inflación. Hizo creer a la gente que los emperadores eran hijos de dioses. Aumentó el número de soldados realmente romanos en el ejército y limitó las libertades de los pueblos gobernados por Roma. Pero su decisión más importante y la que más cambió las cosas fue la de dividir el imperio. Este emperador pensaba que ya el territorio de Roma era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Así pues, trazó una raya que partió al imperio en dos. Una raya más o menos por aquí. Quedó dividido en imperio romano de Oriente, que era este, que está en el Oriente, el imperio romano de Occidente, que era este, que está en el Occidente. El de Oriente era donde casi todo el mundo hablaba griego, y el de Occidente en donde casi todo el mundo hablaba latín. Ahora, el gran imperio estaba dividido. Parecía que iba a ser más fácil de gobernar, pero no fue así. Con la división, las tribus de fuera, ¿se acuerdan las que yo les mostré que venían de por aquí, que no estaban dentro del imperio? Las que dijimos que tanto alteraban el comercio, aprovecharon para invadir territorios romanos, casi siempre en el imperio, en este pedazo, en el imperio de Occidente. Y esto lo debilitó aún más. Ya te voy a contar quiénes eran esos invasores que los romanos llamaban bárbaros y que terminaron por ser los que dieron el golpe final para que cayera el imperio. Después de Diocleciano,
llegó otro emperador, Constantino. Miren, este que están viendo aquí es el señor Constantino. Este, al ver que el Imperio de Occidente estaba tan caótico, decidió mover la capital. En el año 330 se llevó toda la sede del gobierno para donde hoy es Estambul, en Turquía. Allí gobernó en una ciudad que tomó su nombre, Constantinopla. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar este imperio dividido con la capital en otro lugar y a punto de caer a manos de los invasores.